bien, a ver, estamos con Gianfranco Ereña Rodríguez, comunicador y director de la web cultural El Buen Librero. ¿Ah? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Gracias por estar acá. No, un gusto enorme estar contigo y con toda la audiencia de tu programa. A ver, ustedes han hecho un análisis un poco desde la perspectiva que ustedes manejan sobre el tema de la comprensión lectora, ¿no es cierto? El otro día yo conversaba con el exministro un exministro de Educación y me decía que en el tema de primaria, tanto en matemáticas como en comprensión lectora, habíamos mejorado sustancialmente, que todavía nos faltaba, pero que había un avance. ¿Cómo ven ustedes este tema? Bien, o sea, definitivamente hay un avance, no es lo óptimo que nosotros quisiéramos, y más que hablar de comprensión lectora, a mí me gustaría hablar de interpretación lectora, ¿no? Porque hablar de comprensión significa o encubre un cierto significado acerca de que las lecturas tienen una determinada connotación. En cambio, interpretar significa apropiarte del contenido del texto y conectarlo con tus experiencias personales, y creo que más bien a eso deberíamos apuntar, ¿no? Y es una tarea ardua, es una tarea que definitivamente involucra no solamente a los docentes, sino también a los padres de familia y a toda la comunidad en general, ¿no? Yo tenía una teoría desde hace mucho tiempo que le he compartido con el público, y es el tema de las mejoras generacionales. O sea, yo soy de las personas que creo que tenemos que tener un punto de partida, y ese punto de partida debe ser generacional. O sea, tenemos una etapa de los cuarentones, cincuentones, no sé si treintones, pero una etapa en la que la lectura ha sido rechazada por mucha gente, ¿no es cierto? Nosotros leemos mucho menos de lo que se lee en otros países, por ejemplo. Y es que hemos, inclusive en los colegios, tenido la mala, creo, costumbre de tratar de que los jóvenes, adolescentes, niños lean lo que el profesor quiere que se lea, en cuanto no solamente a textos escolares, sino a obras literarias, novelas y etcétera, ¿no es cierto? Cuando creo que la ruta debería ser leer lo que tú quieres, lo que te agrada leer, para que le agarres cariño a la lectura. ¿Cómo ven eso? Yo creo que eso es un tema generacional. En ese aspecto, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Cómo manejan este tema de tratar de que la lectura se convierta en un elemento importante en el desarrollo de un adolescente, de un niño, de un joven? Bueno, te cuento un poco. Justamente nosotros como plataforma, El Buen Librero, no solamente manejamos la web en sí misma, que se dedica evidentemente a publicar noticias, a publicar reseñas, sino que hemos tratado de hacer un proyecto multiplataformas, a través de los cuales nosotros tratamos de llegar especialmente a los jóvenes, a través de los medios virtuales. Se puede hacer una reseña de Instagram y que los adolescentes puedan llegar al libro a través de la reseña de Instagram. Se puede hacer un video a lo booktuber y hacer que los niños o que la gente pueda llegar a la lectura a través de otros medios, y entender y desacralizar un poco los medios tradicionales, ¿no? Es decir, no son los únicos, son una vía, sí, pero no son los únicos. Y los tiempos nos han demostrado que hoy en día existen muchísimas formas de llegar a la lectura y que no necesariamente son las mismas de siempre, ¿no? Has tocado un tema importante respecto al cual nosotros entendemos que leer, como decía Borges, no es una actividad que soporte el imperativo. A nadie se le puede obligar a ser feliz, y es algo con lo que yo también comparto, ¿no? Yo creo que más bien, y esto es algo que decía también una amiga mía, una colega que se llama Irina Burgos, decía, el rol de nosotros hoy en día debe ser de mediadores, no de animadores, no de motivadores, sino de mediadores, de tender puentes para que los jóvenes, a través de los medios que tienen, puedan llegar a la lectura y se convierta finalmente pues, en un medio feliz, ¿no? Claro, y es más, un niño, un adolescente, un joven que empieza leyendo lo que te agrada, lo que te gusta, lo que tú quieres, inclusive, no sé si tú compartes, para adolescentes muchas veces dicen, ay, pero ¿qué haces leyendo caricaturas? No, déjalo. O sea, que empiece con algo que quiere leer, ¿no es cierto? Y creo que ese va a ser un proceso para que más adelante ya no solamente sea un tema de gusto, sino de interés. O sea, lo que te interesa leer, ¿no es cierto? Y vayamos al tema de tu profesión, por ejemplo, ¿no es cierto? Y luego lo que vas a tener obligadamente que leer, porque también hay cosas que obligadamente tienes que leer. Yo hoy día me he tenido que comer un expediente legal de más de 70 páginas y yo no soy abogado, entonces... Pero hay momentos en que tienes que leer cosas que no necesariamente te gustan. ¿Crees que ese es el proceso en el que deberíamos cambiar el chip? Cambiar el chip desde ese lado, sí, y también desde creer de que solamente leer literatura es leer, ¿no? O sea, cuando dicen, ok, el peruano lee menos de un libro al año, pero lee menos de un libro al año de literatura, porque hay gente que yo veo en los buses que lee, o sea, y está consumiendo. Hay una gran afición hoy en día por los cómics, por los fanzines. Entonces, el peruano sí lee,
O sea, el tema que no lea literatura o que no lea lo que nosotros queremos que lea, exacto, es otra cosa, ¿no? Es algo totalmente distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que ese es un chip que debemos cambiarle en los colegios, porque yo recuerdo muchísimo que en el colegio, yo terminé en un colegio público, y el profesor, en vez de hacer que agarremos amor a la lectura de los libros, nos traía un resumen de un libro que tenía 100 páginas, nos traía un resumen de 2 páginas, y terminabas aprendiéndote el resumen y no sabías lo rico que podía ser la fantasía de la historia completa en un libro, ¿no? Y no necesariamente eso también, o sea, rincondelvago.com es el portal al que acceden muchos de los chicos, porque claro, o sea, al verse imposibilitados de leer una obra de 100, 150 páginas, que tiene que ver también con la dosificación, diría yo, ¿eh? O sea, no le vas a pedir a un chico de segundo de media que lea La Divina Comedia, o que lea 100 años de soledad a los 13 años, cuando de pronto esa lectura puede llegar en otro tiempo, en otra etapa de tu vida, con ya cierto bagaje, ¿no? Alguien comparaba a veces el estómago de un lector con el estómago de un bebé, ¿no? Ajá. Hay que ir dosificando de a pocos. O sea, tú a un bebé le das un seco de pollo a los 6 meses de nacido, obviamente pues se va a indigestar, ¿no? Entonces hay que ir dando de a poquitos y generar este gusto por la lectura, ¿no? Y este gusto que tiene que partir también desde los docentes, ¿no? Tenemos que entender que el docente que recomienda una lectura tiene que ser lector. Si no, ¿cómo va a transmitir esa emoción por el libro, exacto, ¿no? Exacto, ese es otro aspecto importante. Yo sí tengo muchísima suerte con mis hijos, porque a ellos les encanta leer. Creo que en su corta vida han leído más que su padre ya. Y eso está muy bien, eso nos orgullece. Y un joven el otro día me decía, ¿por qué a ustedes, hablando de mi generación, nos gusta leer tanto de papel? Hoy, muchos jóvenes, no digo todos, hay muchos que todavía les encanta leer en el tema de papel, pero hay muchos jóvenes que prefieren los libros virtuales o las lecturas que están en el internet y son capaces de leerte páginas de páginas a través, inclusive, no solamente de una laptop o de una tablet, sino hasta de un celular. Sí, ¿no es efectivamente. cierto? Bueno, o sea, existen dispositivos como el Kindle, por ejemplo, que sirven para poder acceder a lecturas, ¿no? Y es una cuestión más que nada ya personal, ¿no? Hay quienes definitivamente siempre van a preferir el papel, y te digo yo hasta ahorita, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace mucho más sencillo de pronto imprimir mi tesis y revisarla desde el impreso, porque cansa la vista también, no estar frente a una computadora y demás, ¿no? Pero no, o sea, no tengo absolutamente nada en contra. La lectura está ahí, sea desde el dispositivo que sea, está bien, ¿no? Sí, claro, hay libros a través del internet completos. Es cuestión de aprender a buscarlos, nada más. Sí. Y si tienes mayor afición por la lectura a través de una tablet, por ejemplo, no es necesario que estés hojeando libros, puedes hojearlos a partir de una tablet. Y eso no está mal, porque hay muchos que dicen, oye, te estás metiendo mucho al tema de la computadora, pero ¿cuál es el problema si lo que se está haciendo es leer? ¿No es cierto? Efectivamente. O sea, los estímulos también son distintos, ¿no? Ahora, yo pensaba también en que quizás no solamente estamos enfocando la lectura hacia que leer libros, o sea, necesariamente es el único camino, ¿no? El otro día, por ejemplo, un amigo mencionó un ejemplo interesante, ¿no? Black Mirror, que es una serie que está en Netflix y que ahora tiene la posibilidad, pues, mediante la última saga, que es Bandersnatch, en la que uno puede escoger su propia aventura, uno puede elegir el destino del protagonista, ¿no? Pero esto parte también de los libros de aventura de escoge tu propio destino, ¿no? Entonces, estamos también recibiendo estímulos que nos pueden llevar a los libros, ¿no? A manera de hipervínculos, ¿no? Una película te puede llevar a ver un libro, un cómic te puede referenciar algún libro y eso te puede llevar... y a veces digo que también es como lanzar un boomerang. A veces la lectura te puede llevar a distintos caminos y está... en potestad del lector escoger cuál tomar finalmente. Ahora, ¿no? Y estas cosas, no sé si tú compartes, Gianfranco, son lo que finalmente va a ayudar a que la lectura para un adolescente, un niño, un joven, no sea una tortura, sino más bien una pasión, y eso va a ayudar a lo que al principio te decía un poco de la comprensión, que tú me decías la interpretación de la letra, porque mucho de lo que nos pesa ahora cuando se hacen los estudios internacionales, el PISA, por ejemplo, o algunos de ellos dicen... No, pues tienen una mala comprensión lectora, no entienden lo que leen, pueden estar leyendo pero no lo entienden, no saben que hay letras que significan una palabra pero el contexto no lo comprenden, no lo entienden. Este puede ser un camino para cambiar esa historia. Y es muy triste lo que mencionas, ¿no? O sea, más allá de la prueba PISA, yo creo que hay cosas que han perjudicado severamente el cómo se asume la lectura en los colegios, ¿no? A veces es un camino demasiado tecnificado y orientado hacia el examen de admisión, en el que el estudiante tiene que marcar respuestas sobre personaje principal de 100 años de soledad, personaje principal de La ciudad y los perros, tal, fecha en la que se publicó, y observamos que mayormente se publican retazos de las obras, pero no las obras completas, y no se llega a disfrutar.
nos comparamos con países como Inglaterra, como Estados Unidos, como Europa, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es nuestro propio camino, ¿no? O sea, antes que leer 25 libros a media caña, prefiero leer uno y bien y disfrutarlo, y que ese libro sea capaz de transformar una realidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Creo que por ahí va. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Yo creo que estar de los dos caminos, ¿no? Del lado del docente y del lado de mediador de la lectura. Y que se tiene que hacer, ¿no? O sea, tenemos que meternos en el tema y entender que no es algo que se vaya a lograr en el corto plazo, ¿no? Eso es algo que tiene que lograrse por lo menos en el mediano o en el largo, ¿no? Hay iniciativas, hay editoriales independientes que han florecido en los últimos 10 años y creo que los resultados se van a ver posteriormente, ¿no? Las ferias de libro cada vez están más llenas, entonces poco a poco creo que se va avanzando, ¿no? Estamos lejos de lo que quisiéramos, pero estamos mejor que antes, creo que esa podría ser. Claro, se tiene que ir caminando poco a poco, no pretendamos correr y convertirnos en el país con mayor cantidad de libros leídos y esas cosas. Todavía estamos, ¿no? Caminando lentamente, pero avanzando un poco en esto, por lo menos es a decir también de un exministro de Educación, dice que estamos avanzando. Algunas cifras al respecto de Permíteme hacer un paréntesis.